Buenos días, estamos aquí con el campeonato de M17 de espada masculina. Acaba de comenzar, contamos con 3 pools de 15 tiradores, o sea, con 15 tiradores repartidos en 3 pools. Efectivamente, y después pasaremos, o sea, comentaremos, pasaremos el vídeo durante las pools, después pasaremos a comentar las eliminatorias y después pasaremos a grabar el M17 femenino, que tiene 12 tiradoras que estarán repartidas en 2 pools de 6. Pedimos también perdón porque si ayer al final no fuimos capaces de comentar todos los asaltos o hubo una peor calidad de imagen, es porque llevamos muchas horas trabajando y ya los últimos asaltos ya casi ni los comentamos. Creo que la final del último asalto no pudimos comentarla ya por agotamiento y ya hacemos mucho esfuerzo para no despistarnos con el tema de los puntos. Entonces pedimos perdón por no haber podido comentar con la misma calidad esos asaltos que los de la primera hora de la mañana. Y bueno, nos dejamos con las pools, tenemos 2 cámaras que iremos alternando para que se puedan ver la mayor cantidad de asaltos posibles.
Buenos días. Acaban de acabar las pools. Eran 3 pools en 3 pistas diferentes. Y ahora estamos esperando al inicio de las eliminatorias que se van a hacer en cuadro de 8. O sí, creo que sí. Así que se cortarán, si no me equivoco. ¿No se elimina ninguno? Pues no hay eliminaciones, no hay corte. Pasará uno exento. Y bueno, eso es todo. Estamos esperando a los resultados.
Bueno, ya han acabado las pools y como veréis en nuestro Insta hemos subido las clasificaciones y, y los resultados de las pools. Ahora vamos a comentar los cruces. Como número uno va a pasar Cian Cian Franco, Franco. que de hecho pasa exento, y le tocará contra el resultado entre San King y Artur Camarena de Gómez. Después vemos los saltos de Germán Álvarez y Lois López. A continuación, Beltrán Iglesias contra Jorge Pereira, Después Ansua Martínez contra Rodrigo George. mientras que Guillermo González contra Eduardo Veiga. Después un Rodrigo Rivas contra Alexandre Lu. Y por último, Antonio Pérez enfrentará al número 2 en la clasificación, a Adrián Vidal Caruncho. Van a ser unos cruces bastante interesantes. Intentaremos grabar la mayoría de los que, o sea, todos los posibles y retransmitir de la mejor manera posible. Y os estaremos informando de los resultados. También dos cosas más que queremos decir ahora también es que nos estarán informando por WhatsApp de los resultados del campeonato de sable que está Que se está celebrando hoy en Pontevedra. y que no podemos estar viendo, y si hay alguno de los tiradores que está viendo ahora, pues les deseamos la mayor suerte posible. Y desde el directo queremos felicitar el Día de la Madre a la madre de todos los tiradores y todos los entrenadores y árbitros de esta competición. Por supuesto. Feliz día a todas las madres. Vemos cómo va a dar comienzo uno de los primeros asaltos. El primero que os vamos a retransmitir es el Álvarez contra Lois, que comienza con un 0-0. Vemos como Álvarez se adelanta en el marcador, 1-0. Izquierda, punto derecha. 3, 1. Guardia.
Vemos como Álvarez consigue una ventaja importante ante Lois, 5-0. Alto. La derecha con su izquierda, que es igual. Otro tocado más de Álvarez, 6-0. Vemos como ahora pide ajustarse las medias. Vuelve a reanudarse el asalto. Disculpad porque no le habíamos puesto un tocado a Lois. Intenta tocar Lois, no lo consigue. 7-1, continúa el asalto. Se reanuda el asalto. Vemos cómo intenta atacar Lois, no lo consigue. Acción de Álvarez. Intento de contraataque. Bonita acción de Lois que consigue tocar. 7-2 en el marcador. Acción de Álvarez a la mano, muy bonito el tocado. 8-2. Vemos como Álvarez sigue manteniendo esa buena disposición a tocar a la mano como demostró ayer en el por equipos. Sigue intentando atacar Lois y ese ataque consigue encontrar el tocado. 8-3. Diferencia de 5 para Álvarez. Tocado de Álvarez, 9-3. Consigue aumentar un puntito esa diferencia, ahora 6. Lois intenta hacer alguna acción de ataque. Lo intenta, no lo logra. Otro tocado de Álvarez, 9-10. Diferencia de 7, muy complicado quizás para Lois. Pero visto lo visto con anterioridad en espada masculina, espada femenina y el resto de armas, no hay nada imposible. Aunque Álvarez consigue otro tocado más, 11-13. Difícil papeleta para Lois, que probablemente le ha tocado uno de los mejores tiradores en el día de hoy. Otro tocado de Álvarez, 12-13. Vemos cómo intenta Álvarez. Se intenta tirar Lois, Álvarez sigue preparando poco a poco. Espera que llegue Lois y el contraataque por parte de Álvarez. 13-3, diferencia de 10. Muy complicado para Lois. Minuto de descanso. Los tiradores se van a final de pista. Vemos como Álvarez consigue el 14-3, un único tocado de conseguir el 15-3 y por tanto la clasificación a los cuartos de final. Y tocado de Álvarez, 15-3, final del asalto. Álvarez se clasifica para los cuartos de final.
va a dar comienzo a un nuevo asalto entre Vidal y Antonio Pérez. Comienza el asalto entre Vidal y Pérez. No es como mucho hierro este comienzo de asalto. Intenta tocar de Vidal, no lo consigue, sigue Antonio. Y bonita flecha de Vidal, 1-0 para Vidal. Otro tocado de Vidal, 2-0. Intento de tocar a Vidal al pie, no lo logra y tira al pecho y efectivamente 3-0 en el marcador. Buena acción de Vidal, de Antonio Pérez. Otro tocado de Vidal, 4-0. Si Vidal se le ve cómodo en la pista, Antonio intenta encontrar el hierro para tirar alguna acción de ataque, no lo logra. Otra flecha de Vidal, 5-0. Toca Antonio, buen contraataque, 5-1. Alto el ataque de Vidal, toca 6-1. Sigue Vidal intentando preparar, Antonio también busca algo similar. De atacar poco a poco, aunque intenta hacer ahora el contraataque, no lo consigue. Un ataque que no entra de Vidal por esa flecha que le estaba saliendo. Tocado de Antonio el contraataque, 6-2. Otro tocado de Vidal, 7-2. Otro tocado de Vidal, 8-2, diferencia de 6 en el marcador para el tirador de Centolos. Otro tocado de Antonio, 8-3. Acción de Antonio que no sale y Vidal consigue meter el contraataque, 11-3. Vidal logra otro tocado más, se acerca a diferencia de 3 de esos 15 tocados necesarios para pasar de ronda a cuartos de final. Antonio no logra el ataque, contraataque de Vidal, 13-3. Otro tocado de Vidal, 14-3, un tocado de llegar a esos cuartos de final.
Un minuto de descanso, 14-13 en el marcador. Os informamos de que en esta pista de Iglesias Pereira, Pereira a la derecha, Iglesias a la izquierda, va ganando Pereira 2-0. Vemos como Pereira intenta tirar al pie, una acción que todavía no le está saliendo por ahora. Se mueve por la pista intentando buscar una buena acción de ataque, no lo logra. Ahí la acción de ataque toca 3-0. Volvemos otra vez con Vidal y Pérez. Vemos cómo Vidal intenta conseguir ese pase a cuartos de final. Únicamente le puede quedar un tocado, a no ser que Antonio logre algo bastante complicado. Y efectivamente Vidal consigue meter ese 15º tocado que le permitirá estar en los cuartos de final de este campeonato gallego de espada masculina M17. Otro tocado de Pereira, 4-0, y mientras nos movemos de nuevo Mientras les informamos de que Pereira va ganando 8-0 a Iglesias del Club Esgrima Lugo. Mientras tenemos ahora mismo en pantalla Rodrigo Rivas contra Lu Meitín del Compostela Esgrima. Otro tocado de Rodrigo Rivas, 1-2. 12-0 para Pereira en la pista 8 contra Beltrán Iglesias del Club Esgrima Lugo. Mientras vemos como Lu intenta llevar a Rodrigo a final de pista, el tirador del Club Esgrima Coruña se intenta defender con un contraataque, no lo consigue. Sigue preparando el tirador de Santiago. Les informamos de que Iglesias acaba de tocar un tocado, 12-1. Rodrigo a final de pista y consigue meter el contraataque, 1-3 para Rodrigo Rivas. Lu Meitín vemos cómo sigue trabajando los tocados contra Rodrigo. Se para un momento el asalto, mientras les informamos de que Pereira va ganando 13-1 a Beltrán Iglesias. 14-1 contra Beltrán Iglesias del Club Esgrima Lugo. Parece que si nada cambia, que parece que no, Pereira estará en los cuartos de final. Tocado de Beltrán. 14-2.
Mientras os informamos de que el Lumeitín contra Rodrigo Rivas se vuelve a reanudar. Y vemos como Pereira ahora mismo acaba de terminar su asalto 15-2 contra Beltrán Iglesias, Club Esgrima Lugo. Y vemos como Pereira consigue una nueva participación en los cuartos de final de este campeonato M17. Mientras Rodrigo Rivas contra Lumeitín, no ha cambiado mucho el panorama todavía. Lumeitín intenta llevar a Rodrigo hacia final de pista y ahora consigue un buen tocado doble. 2-4 para Rodrigo Rivas. Minuto de descanso en el Rodrigo Rivas Lumeitín. Les informamos de que todavía no se está disputando ningún otro tipo de eliminatoria, salvo esta entre Lumeitín 2, Rodrigo Rivas Club Esgrima Coruña 4. Mientras les informamos de que en Pontevedra el Campeonato de Galicia de 2021 de sable masculino absoluto ya se han decidido las clasificaciones y actualmente Luis Castro Alonso del Club Esgrima de Pontevedra ha pasado de primero, Yago González Varela de segundo, Víctor Pérez Revenga de Pontevedra también tercero, Paulo Castro Alonso de Pontevedra cuarto y los dos tiradores del Club Esgrima Coruña, Ángel Álvarez Castro y Cristian Morfe, por ese orden, quinto y sexto de la clasificación. Los 6 tiradores disputarán ahora las correspondientes eliminatorias para el acceso a las medallas. Lumeitín y Rodrigo Rivas vuelven otra vez a pista tras ese minuto de descanso. Parece que el asalto no ha cambiado todavía en nada. Lumeitín sigue presionando a Rodrigo a final de pista, mientras Rodrigo se intenta defender con un posible contraataque. Tocado de Lumeitín, 3-4 en el marcador. Tocado doble, 4-6. Otro tocado doble, 7-5. Otro tocado doble, lo que venimos comentando estas últimas semanas, el tocado doble para el tirador que vaya por delante, ya se lo comentábamos, es prácticamente un amigo, ¿no? Ahora mismo Rodrigo Rivas sigue manteniendo esa diferencia de Dios gracias a tocados dobles que ha estado consiguiendo, bueno, por librar la hoja de Lumeitín y ante el ataque dejar un contraataque. Vemos ahora cómo Rodrigo Rivas celebra el tocado por contraataque. 6-9.
Bueno, vemos como Rodrigo Rivas sigue manteniendo esa diferencia de 2 tocados. Y vemos como otra vez los dobles siguen beneficiando al tirador que va por delante. Vemos como los tiradores están en el minuto de descanso, diferencia de 3 para Rodrigo Rivas ante el Lumeitín del Come. Ha habido un pequeño error, parece que Rodrigo Rivas no había cometido 11 unidades de puntos y vemos como ahora 10 iguales entre Lu y Rivas. Bueno, pedimos disculpas porque realmente Rodrigo Rivas sí que estaba manteniendo esa ventaja, pero llegaron igualados hasta el final y Rodrigo Rivas acaba de conseguir un contraataque para quedar 14-15 en el asalto contra el Lumeitín del Comes y pasa a cuartos de final en el que estarán entre otros Sanquín, Vidal o el propio Jorge Pereira.
Bueno, van a dar comienzo los asaltos de cuarto de final. Tenemos aquí ahora mismo en cámara el Xian Franco Sanquín, Álvarez Pereira en la pista 5. Vidal Rodrigo en la pista en la pista 1 y creo que Martínez en la pista 3. Vamos a poner ahora mismo entran en ¿Listos? Adelante. tenemos ahora mismo en cámara el Xian Franco Sanquín, que será el duelo que retransmitiremos. Altos, tocado de izquierda. 1-0 para Xian Franco. Guardia. Listos. Adelante. Tocado de Sanquín, 1 iguales. A destacar la altura de Xian Franco ante San, pero también hay que destacar que a pesar de la altura de Xian Franco, Sanquín es un tirador bastante habilidoso y pequeño, que bueno, puede dificultar los tocados a Franco. También cabe destacar que Sanquín no es tirador de espadas, sino un tirador de florete y bastante habilidoso. Así que puede ser una eliminatoria bastante interesante. Xian Franco no consigue el ataque y el contraataque de San entra 1-2 para Sanquín. Xian Franco no consigue ese ataque, 1-2 todavía. Pero bueno, vemos como Franco intenta preparar, mientras vemos como San le espera y buena parada de respuesta muy de florete. 1-3 para Sanquín. Vemos como Xian Franco intenta preparar, mientras su compañero de equipo está esperándole. Y probablemente para intentar o un contraataque o una parada de respuesta, aunque ya hemos visto, como creo que fue en el 1-1 o el 1-2, como Sanquín también, bueno, se anima con alguna acción de ataque, como a lo mejor un marcharifondo o alguna flecha. Vemos otro tocado de Sanquín, 1-4. Vemos como el árbitro les advierte de que quedan 30 segundos. Xian Franco sigue preparando. Sanquín espera, no tiene ninguna prisa. Y ahora que ha tenido un poco de prisa, Xian Franco ha conseguido el tocado. 2-4 para Sanquín. 17 segundos. Como siguen preparando, no les interesa hacer ninguna opción de ataque antes de este minuto de descanso y el árbitro dictamina el minuto de descanso. Tiradores al final de pista y a reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que pueden hacer a partir de ahora.
Bueno, seguimos con el asalto, hemos hecho un pequeño cambio con el cámara. Por ahora vemos que Sam Kim va con 2 tocados de ventajas por encima de Xian. Está trabajando ahora Xian, intentando asegurar los tocados, ya que con estos, aunque solo son 2 tocados de ventaja, muy buen tocado de Xian, que se lo trabaja para conseguir tocar. 2-21. Guardia. Listo. Adelante. Dejando tocar por encima de la guardia de su rival, aprovechándose la diferencia de altura. Pero Kim se defiende muy bien. Intenta entrar, pero su punta no encuentra un lugar donde tocar. Este fue Sam Kim el que intentó entrar y Franco le paró muy bien antes de contraatacar. Se iguala el asalto a 4. Adelante. Queda moverse más. Y toca a Sam Kim, que se adelanta. Espero o te explico. Ven y siéntate si quieres. Espera. Punta derecha. 6, 5. 1 minuto 10. No, sal fuera un segundo, sal fuera. Han aumentado la intensidad del asalto a ambos tiradores, al tiempo que Xian ha conseguido recuperar. Que Sam Kim ha conseguido recuperar la distancia de 2 tocados que le aventajaba de su compañero de equipo. Pedimos perdón si la calidad de imagen empeora un poco ahora, es que estamos teniendo unos pequeños bajones de conexión, aunque parece que ya se están recuperando. Tocado doble que no le vale a Xian. 7, 6. 21 segundos. Ah, pues 21 segundos. habíamos contabilizado mal antes un tocado y solo es una diferencia de uno. Pido perdón. Estábamos en ese momento con los problemas de conexión y se nos dio de escapar. Acaba el minuto. Ahora tiene un minuto de descanso desde que entrar en el último tiempo. Xian se encuentra un punto por debajo. 7, 6. Vale, hubo un tocado doble que no contabilizamos. Pedimos perdón, estamos en despiste. Y bueno, ¿qué te está pareciendo el asalto, Marcos? Bueno, un asalto muy interesante, ¿no? Vemos cómo Franco está preparando, intenta atacar, mientras vemos cómo Sam Kim, gracias a su condición de florete, le está esperando para intentar hacer una para respuesta, incluso un contraataque. De todas formas, hemos visto que cuando Sam ha intentado llevar esa iniciativa que También ha tocado. no le hace falta, ha tocado, aunque también es verdad que cuando no, que es cuando ha sido ese 4 igual, ese le ha hecho un pequeño parcial a Franco de 2-0 para igualar aún más el asalto. Se ha visto que ahí Sam
no es que le cueste más, pero que si ataca él, lo más probable es que Gianfranco pueda soltar la mano o hacer alguna parada Sí, que pero bueno, evite el ataque de San. realmente cuando Xian es el que se está atacando, ha conseguido recuperar, Efectivamente. mientras que y Sam parece que aún así está buscando defenderse cuando ataca, toca. Efectivamente. Porque los parciales de ventaja siempre han sido cuando él ha decidido tomar la iniciativa y Sí. moverse de manera más ofensiva. Sí, es verdad que está guardando las distancias e intentar defender, pero cuando ataca vemos que no tiene miedo. Sí. Y bueno, a ver, también los minutos de descanso están viendo poco más que para descansar y aclarar las ideas, ya que ninguno tiene un entrenador a final de pista. Efectivamente. Vemos ahora como el intento de atacar de San termina con un buen contraataque de Gianfranco, 7 iguales. Sí, pero fue una mala salida de Sam King. Sí, quizás un poco desordenada, por No solo decirlo eso, de alguna sino que manera. parecía que a contrapié, en plan... Vemos como ahora el ataque de Gianfranco sí entra. 8-7, consigue la ventaja en el marcador por primera vez. Pedimos perdón un segundo ahora que vamos a mover un poco la cámara para poder ver estas acciones. Ahora por primera vez es Sam Kim el que está llevando a final de pista Gianfranco y consigue entrar, acercarse al cuerpo a cuerpo y tocar, igualando otra vez el salto. Está haciendo un salto muy igualado ahora mismo. Sí, vemos la celebración de San King, que, bueno, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Vemos como San le pide al árbitro que le enderece la espada, tiene miedo de tiene que ir el propio tiene que ir su compañero de equipo a ayudarle. compañero de equipo, y en este caso rival, a ayudarle. Es una imagen un poco controversial, la verdad, o sea, divertida, pero... Dios, tengo que trabajar toda la tarde. Sí, perdón, pensamos que estábamos muteados. Bueno, vuelve el asalto, esta vez ahora vuelve a ser Gianfranco el que presiona. Sí, como tomando esa iniciativa, pero vemos como San está esperando y para lanzar un ataque o una parada de respuesta que le permita seguir sumando puntos. Ahora voy a presionar un poco Sam King, llevando hacia atrás a Xian. Vemos como ahí le termina de cerrar en cuarta, intenta soltar el ataque, pero no toca. No pudo porque Xian hizo un pase y tuvo que, cuando iba a atacar, rectificar con una segunda parada. Efectivamente. Una cuarta y una sexta para cerrar. Bueno, no, realmente no, o sea, es Sí, es porque- zurdo, o sea, hizo primero. Sí, porque así como en florete la parada directa funciona y de hecho coges la prioridad, en espada necesitarás, por ejemplo, una segunda parada, una segunda intención, es decir, una sexta octava, una octava sexta o algo por el estilo. Vemos como el árbitro ahora enseña una amarilla a cada tirador por pasividad. La tarjeta no se acumula con las otras tarjetas. Si volvéis a hacer pasividad, otra tarjeta. Que tampoco el día para mucho, ya teniendo en cuenta que quedan 42 segundos, ya no hay tiempo para pasividad. Bueno, vamos a ver un poco la cámara para poder este final de asalto de infarto. Tocada de Xian. Vemos la celebración de Gianfranco, probablemente fruto de la tensión que está sufriendo ahora en este asalto, muy igualado con su compañero de equipo, Sam King. Consigue el segundo tocado. Queda Otro a tocado 29 de- segundos
tiene 2 tocados de ventaja. Tercer tiempo, Sankin Y, deberá bueno, intentar podemos atacar. decir que Rodri parece que ha ganado su asalto. Rodrigo, del tirador del Teco, ha ganado su asalto al final de pista. Entonces, lo que parece, porque cómo lo están celebrando. Y bueno, aquí Xian Franco ya consigue 3 tocados de ventaja a 9 segundos del final. Guardia, listos, adelante. Guardia, 4 segundos. Listos, adelante. Madre mía, final de asalto 11. en 5 segundos. Guardia, listos, adelante. Uf, casi remonta en el último segundo. Guardia, listos, adelante. Tiempo. Asalto terminado, victoria es. Solo podemos aplaudir este final de asalto desde aquí. Porque como ha remontado en los últimos 5 segundos 2 tocados, ha sido impresionante. Un asalto muy emocionante con un final. Pocos podríamos esperar ese final, pero Sí, muy como emocionante. remontó en 5 segundos. Y bueno, ahora esperaremos a las semifinales que nos las comunicarán ahora y las transmitiremos. Ha sido un placer y nos vemos ahora en 5 segundos cuando todo vuelva.
Estamos viendo ahora la presentación de tiradores. Con el número 3, George Rodrigo de Centaulos. Y con el número 4, Germán Álvarez de Centaulos. Pista número 8, árbitro Germán. Semifinal 1, Franco Roblesian, Álvarez, Castro, Germán. Pista número 5, semifinal número 2, árbitro Mateo, George Rodrigo, Rivas, Rodrigo. Así, ¿no? Empezamos el primer asalto de semifinales entre Rodrigo George y Rodrigo Rivas, tiradores de Centaulos y de Ceco. Unas cuclillas ahí Rodrigo George para atacar la línea baja de su rival. Tocado de Rodrigo Rivas, que se levanta con un contraataque. Buscando la línea baja todo el rato por ahora Rodrigo George en el inicio del asalto. Tocado doble sobre el contraataque de Rodrigo Rivas sobre la salida de George. Tocado de Rodrigo George. En contraataque.
Se va el contraataque Rivas. Otro contraataque de Rivas. Están funcionando muy bien los contraataques. De que Rodrigo George no deja de cargar contra él. Izquierda, punta derecha. 8-2. 1 minuto 30. Guardia. Listos. Adelante. Ahora sí que le sale bien a Rodrigo George el ataque y toca. Izquierda, punta derecha. 9-2. 1 minuto 13 segundos. Guardia. Listos. Adelante. Pero le vuelve a entrar el contraataque. ¡Oh! Buen tocado de Rivas, pero qué bonita la flecha de Rodrigo George. ¡Qué bonita! Una pena que no tocase, pero qué bonita. Tocado a la izquierda, punta derecha. 11-3. 40 segundos. Guardia. Listos. Adelante. Se ha interrumpido el asalto ya por tarjeta amarilla, pero no estoy muy seguro de por qué razón. Está bastante lejos el asalto y no puedo escuchar lo que ha dicho el árbitro. Parece que vamos al minuto de descanso. Sí, sí, te voy a contratar a ti para esto, Es que ya te digo, a mí el tema de esto me encanta, las redes sociales y todo. Te vas a cargar tú de esto. Te vas a tener que cargar tú de esto, porque se te da bien. Tú haces las del FECO, ¿no? Tú haces las del FECO. Algunas. Vale, ya. De hecho se nota mucho cuando las hago yo. Es que hay unas que son en plantilla. Que son en plantilla, en plan, que son una plantilla que tienen y la usan siempre. Ah, ya, no, esa no. Yo otras. Yo las de los campeonatos. Perdón, está el micro, estábamos hablando sobre perdón, pensaba que está el micro cerrado. Sobre un tema de las historias de la cuenta que podéis seguir si queréis, la de tema directo. Pero bueno, seguimos con el asalto de George contra Rivas. Vamos a comentar que el asalto, muy buen tocado, les comentar una cosa del otro asalto que está realizando para ir informando que va ganando Franco, pero no puedo asegurar muy bien el resultado, ya que no
13-5 en favor de Franco. Bueno, los de Rivas llevan una buena ventaja, pero en cualquier momento George le puede remontar. Remontadas más raras hemos visto en la esgrima. Muy buen tocado de Rodrigo George. Muy buen asalto. Vemos que Gianfranco se clasifica para la final contra el tirador que gane del asalto entre Rodrigo George y Rodrigo Rivas. Otro tocado de Rodrigo Rivas, que ya saca una ventaja de 7 tocados. Se está un poco más desanimado ya a Rodrigo George, pero sigue intentándolo, empujando todo el rato a Rivas contra el final de pista. Tocado doble que no le vale a George. Tiene que intentar hacer tocados propios suyos para recuperar la diferencia que tiene actualmente con Rivas. Muy buen tocado de Rodrigo George. Le pasa Rodrigo por encima a George. No pasa nada, no hay tocado para ninguno y nadie se hace daño, que es lo importante. Está presionando en la final de pista. Tocado de Rivas. Bueno, vemos cómo prosigue el asalto 12-6. Por ahora mantiene Rodrigo una alta ventaja. Debería, en principio, tiene todo encaminado. Si George no le cambia y empieza a sorprender. Se nota un poco desanimado a George. Está presionándole, Sí. pero no con la misma intensidad que al principio. George ha fallado un par de tocados y eso anímicamente le está costando. Tiene una gran diferencia por delante. Sobre todo la iniciativa del asalto se está viendo como la está manteniendo Rodrigo en todo momento. Sí, pero al principio del asalto, por ejemplo, se le vio con ataques a la línea baja, que le estaban funcionando muy bien. Todos los ataques a la línea baja que tocaron, y ahora no se le ve con ganas de probarlo. Sí. Los asaltos de esgrima duran al fin y al cabo 9 minutos. Bueno, perdón, Y- 14-7, que antes hubo uno que pensé que lo habían eliminado, pero parece que no. Pensé que no había valido un tocado. Ahora tenemos el minuto de descanso. Vemos a ver si los técnicos pueden cambiar un poco el rumbo del asalto. 7, ¿no? Pero si se mantiene este resultado, tendríamos en la final a Gianfranco del Club Esgrima Zeta Centolos y a Rodrigo del Club Esgrima Coruña. Un Centolos Tech, Como siempre. como siempre. Como siempre acaba pasando. Bueno, no siempre. La semana pasada fue Centolos Compostela. Lo dejo caer. Pero bueno. Tal Estamos vez. vemos, ahora ya hemos visto a Xian y a Rodrigo un poco más enchufados porque han pasado el asalto de 8 muy justos. Xian Franco ha ganado 12-11 contra el floretista San Kim y Una Rodrigo remontada de Sam Kim en los últimos Sí. 5 segundos.
que que cuando de repente toca uno, toca otro y dice, quedan 4 segundos y toca otra vez y ya está un tocado, Sí, sí, Xian sí, no sí. se lo creía, Xian está muerto de miedo en su momento. Y Rodrigo creo que también ha ganado en 8, 15, 14. Sí, pero ¿cuál dices? Rodrigo... Ah, claro, son los dos Rodrigo. Es claro. Rodrigo Rivas. Rodrigo Rivas, sí, un asalto que lo tuvo muy cómodo durante muchas partes del salto, pero al final el tirador del Compostela le remontó y al final, aprovechando la ventaja de la altura y el contraataque, le clavó un contraataque perfecto en tiempo. Vemos ahí ya lo que podrían ser los últimos momentos del asalto. Sí, porque Vemos le como vale por un tocado Rivas doble. mantiene esa iniciativa yéndose atrás, obligando a George a crear esgrima. Está provocando acciones por cuarta, está probando llamadas, esperando el contraataque y acaba de meter el tocado. Le hemos visto con un poco más de iniciativa, metiendo esa acción. Sí, pero tal vez la fecha era un poco lejana Sí, además. flecha ha lejana, entrado la hace bien. por prima además, dejando descubierta la mano. Y veremos si ahora puede aprovecharse de hecho Rivas o no. Pero si sigue así, ojalá tengamos una remontada y un Sería asalto bonito. más interesante, la verdad, más bonito. Pero yo creo que esa flecha la ha Mantiene- entrado bien sí, ahora, pero no le entraría mantiene ahí bien la segunda distancia vez. atrás, está llamando un poquito más. Falla la respuesta ahora, por ejemplo. Observar cómo están ahí en el fondo de la pista. A lo mejor está intentando echar de ella. Es complicado. Sí, además Rivas, Complicado y veos cómo mete el último tocado. Rivas, Y se, tenemos a Rodrigo Rivas como finalista del Campeonato Gallego Cadete. Rivas se encuentra muy cómodo tirando a fondo de pista. Lo más probable es que el árbitro del Compostela, Mateo, Sea el- arbitre ahora la final Ya que de Xian es Franco imparcial. y Rodrigo Rivas. Ya que sería imparcial, ya que no pertenecía a ninguno de los dos clubes que... Exactamente. Y bueno, ahora esperaremos Bueno. para las finales. Bueno, estamos esperando a que se haga a que dé comienzo en la final de espada masculina.
Después cortaremos este directo y pasaremos a grabar en uno nuevo. Pasaremos a grabar en uno nuevo la final de la esgrima femenina. Que tenemos 2 pools y podemos colocar las 2 cámaras directamente a grabar. Bueno, acaba de dar comienzo la final de espada masculina. Primer tocado para Xian Franco. Ahí, 2-0 para Xian Franco. Vemos como por ahora en el comienzo del asalto está llevando un poco la iniciativa. Se ha puesto 2 tocados por delante. Las acciones se están desarrollando actualmente en el centro de la pista. Están aún estudiándose ambos rivales. Sí, aunque ya vimos como en la pool ya se tuvieron que enfrentar con un resultado favorable para Xian Franco. 5-2 si no recuerdo mal. La pista número 8. Por ahora vemos a Xian más movimiento de cuerpo, provocando, subiendo la mano de cuarta a octava. Sí, intentando provocar alguna acción de Rodrigo Rivas, ¿no? Quizás con una doble llamada, con paradas, Sí. y ahora consigue, Y ahora el consigue el tocado tocado doble. doble que a él le sirve. No está Rodrigo esperando, no cayendo en el engaño de Xian por ahora, manteniendo su mano firme, ese brazo largo que tiene, que le ha dado tantos tocados a lo largo de la competición. Mientras vemos como Rodrigo opta por una actitud quizás un poco más pasiva, quizás a la defensiva, quizás similar a la que tuvo San con él, aunque bueno, las diferencias son claras. Mientras Rodrigo probablemente busca un contraataque, San era una parada de respuesta. Vemos Ahí como ahora Rodrigo consigue un tocado aparentemente doble, aparece con una única luz, 3-2, mantiene un punto de ventaja Xian Franco. Rodrigo mueve a Xian hacia el final de la pista, empieza a jugar juego con el que ha metido los 15 tocados en la semifinal, tocado doble, 4-3. Sí, vemos como parece que Xian intenta llevar la iniciativa, arrastrando a Rodrigo hacia final de pista, algo similar a lo que estaba haciendo con San. Y a ver qué plan puede encontrar Rodrigo ante las acciones de Franco, sí. Mientras se encuentra ahora un buen marchar y tocado. fondo de Rodrigo para igualar el marcador. 4 iguales. Por ahora, final Recogió igualada. la mano un segundo Xian y no perdió la oportunidad Rodrigo Rivas.
Hemos de decir que están muy activos ambos tiradores, moviéndose continuamente, adelante, atrás, esperando cualquier pequeña abertura de línea. Sí, así como hablábamos de que quizás Gianfranco estaba preparando más esas acciones, parece que ahora Rodrigo Rivas también se está animando a preparar. Por lo menos para intentar que no sea tan fácil para Franco. Acción de Franco, no llega a tocar. Parece que entraremos en pasividad dentro de poco. A Probablemente. menos que Xiang haya metido ese tocado de cuarta a la mano, perfectamente ejecutado, que le pone un tocado de ventaja. Ha cambiado la acción ofensiva de Rodrigo, que no toca, veo es mucho más agresivo. Un minuto Y de primer descanso. minuto. Muy igualado el marcador. Veremos cómo los técnicos hablarán con los tiradores, tratando de poner a su alumno por encima. Pero desde luego parece que va a ser un asalto que llegue A los interesante hasta el tres, final. sí, probablemente además incluso casi parece un asalto de por equipos, ¿no? Terminando los 3 minutos, 5-4, pero bueno, a ver ahora qué consiguen los entrenadores de decirles para ver qué tácticas pueden cambiar. Va a dar comienzo de nuevo la final, segundo tiempo, 5-4. Joder, qué susto. Ahí vemos, parece que por ahora siguen en la línea del primer tiempo, ambos preparando muchísimo, trabajando muchísimo esos tocados tan importantes. Sí, vemos como Xiang esa sexta octava es su principal preparación, incluso una doble llamada. Rodrigo está buscando siempre cómo salir en esa línea, cómo salir en el ataque, que al final es la acción que más tocados le ha dado por ahora. Y Tocado tenemos doble. un tocado doble de marchar y fondo de Xiang, que termina con un doble del contraataque 6-5. Uno por encima, se mantiene Franco. Ahora ambos mantienen su línea intacta. Estamos viendo que dependen mucho de las preparaciones. En cuanto uno de ellos trata de inventar o de cambiar la mano, es cuando empieza la esgrima y es cuando empiezan a probar cosas ambos. Sí, incluso probablemente un poco más Franco, porque Franco es cierto que prepara con esa sexta octava. Rodrigo es cierto que quizás pueda preparar más con los pies o con la punta cerquita de la mano de Franco, pero vemos como Rodrigo quizás depende un poco más también del contraataque, como el que acaba de meter ahora mismo. Acabamos de ver un estupendo contraataque que sí han salido con el brazo recogido, haciendo un fondo, recordándonos a quizás fondos italianos que vemos muchas veces, y le ha metido un contraataque perfectamente ejecutado. Ahora, tocado doble, 7 iguales, se mantiene esto. Recordamos que tienen aún un tiempo más para trabajar y que no tiene por qué acabar a 15 este asalto. Efectivamente, perfectamente. A poco que se esmeren en no hacer muchas acciones más, podrían perfectamente terminar 13-11, lo que sea. No hace falta necesariamente llegar a 15. Otro tocado doble, nos aproximamos a la decena de tocados, 8 iguales. Encaramos la recta final quizás de este asalto con una igualdad tremenda. Ahí vemos cómo intentaba la acción ofensiva a la mano, pero tiene esa mano imperturbable Rodrigo, apenas moviéndose. Ahora vemos cómo baja quizás un poco la línea, se va para atrás. Xiang trata de presionarlo. Vemos cómo sigue preparando Y y el ataque tocado. de Rodrigo toca Muy buen 8-9. ataque de Rodrigo Rivas, que se pone por delante, creo que por primera vez en el encuentro. A ver Creo que si sí, logra efectivamente. mantener esta ventaja o tendremos un asalto interesante. Vemos como Xiang ha salido más activo,
Hay que tener Efectivamente. cuidado porque como mantienes la ventaja y te remontan, sobre todo en este arma puedes llegar a precipitarte muy fácilmente. Hay que tener mucha cabeza, pero mete un marchar y fondo por finta y pase perfectamente ejecutado. 9 iguales. Vaya final estamos teniendo. Vemos como Franco intenta jugar con el hierro. Rodrigo le está librando. No quiere entrar en su juego. Y ahora ataque no de Rodrigo. Contraataque 10-9 para Xian. Muy Sí, buen contraataque en la mano de Xian. el ataque parece que sin mucha potencia de Rodrigo, el error lo ha pagado caro. 10-9 vuelve a ponerse por delante Franco y a ver Estupenda cómo se acción mueven que ha las fallado ahora distancias. Xian. Vemos cómo se empieza a desarrollar más cerca de la pista de Xian. Ahora presiona a Rodrigo. Una la estupenda flecha. flecha por sexta de Xian que toca. Dos por toca. encima se ponen. Dos Y por encima. tenemos por delante un tocado muy importante que puede marcar la diferencia Puede del ser la asalto. clave, efectivamente. Todavía no ha habido ninguna diferencia de más de 2 tocados y ahora Nos mismo vamos al minuto con 2 tocados de ventaja para Xian. y un asalto muy igualado y a partir de aquí, Sí. después de este minuto, el primero siguiente que consiga el tocado va a ser El siguiente clave. tocado va a ser muy importante, anímicamente sobre todo, puesto que ambos tiradores saben que un tocado de estas características cuesta mucho meterlo. Hostia, putada. Vuelve a dar comienzo a la final, 11-9, lo que comentábamos, el próximo tocado podrá ser clave, puesto que todavía no ha habido una diferencia de más de 2 tocados y si Franco se adelanta quizás pueda ser definitivo. Mientras vemos como Rodrigo intenta atacar, llevar ahora la iniciativa a él y seguir presionando un poco a Franco para intentar sacar tocados que le permitan adelantarse y lo consigue con un buen contraataque, 10-11-10. Acción de Franco de ataque que no toca, Rodrigo tampoco consigue meter el contraataque, se vuelven a igualar las fuerzas, preparando y trabajando los dos, mientras os informamos de que van a dar comienzo ahora las pools de espada femenina. A continuación os avisaremos de cualquier tipo de asalto. Como siguen preparando los dos tiradores, final de pista para Gianfranco, intenta un ataque, no lo consigue. Sigue buscando la oportunidad cada uno de los dos. Intención de Franco de tirar al pie otra vez. Puede ser quizás una doble intención. Siguen trabajando los dos. No toca ninguno. Vemos como el árbitro dictamina un alto para intervenir y sancionar a ambos tiradores por pasividad, con una amarilla para cada uno. Y a continuación seguirá desenvolviéndose el asalto. Continúan los tiradores. 11-10. Rodrigo sigue presionando. Franco intentará salir de ahí.
Rodrigo sigue intentándolo, poco a poco, trabajando el tocado. Franco sale y el contraataque de Rodrigo entra, 11 iguales. Iguales, Franco, acción de ataque, no consigue meter el tocado. Rodrigo tampoco le sale el contraataque. Siguen buscando los dos las acciones. Y mientras preparan poco a poco. Buen intento de ataque por parte de Gianfranco. Rodrigo sigue defendiéndose. Intenta Gianfranco el ataque, no lo consigue. El ataque de Gianfranco entra, 12-11. Pocos segundos quedan para empezar el tercer tiempo. Intenta Franco, lo consigue. Tocado de Franco, 13-11. Y esta ventaja puede ser definitiva. Rodrigo intenta atacar, no lo consigue. Franco intenta defenderse. Ataque de Franco, parada. 14-11. Rodrigo Rivas se le ha podido escapar la final en este tocado. Vuelve a comenzar, intenta atacar Rodrigo. Rodrigo necesita los tocados, intenta avanzar, intenta y termina ganando Rodrigo 15-11. Perdón, Gianfranco 15-11. Ganador del campeonato de espada M17. Rodrigo Rivas, su campeón, 15-11. A continuación os informaremos de la espada femenina que acaba de comenzar con 2 pools y a destacar de la espada femenina otra vez la participación, como ayer, de tiradoras tan experimentadas como Nair López, Andrea Miramontes o Elisa Martínez, e incluso tiradoras más jóvenes que ayer lo hicieron muy bien, como Lua Gominato del Club Esgrima Coruña o Usinte del Zalaeta Centolos. A continuación os informaremos de cualquier información que nos llegue sobre la espada femenina M17.
Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes en la programación y la entrega de medallas de espada masculina se realizará al finalizar las pools de espada femenina. Así que lo que vamos a hacer es, en vez de dividir el directo en dos, vamos a grabar ahora las pools de espada femenina y después grabaremos la entrega de medallas y seguiremos ya en este mismo directo con la espada femenina hasta el final de la competición. Ahora eso, tal y como hicimos con espada masculina, pondremos las dos pools que hay, intentaremos alternar entre ellos para que puedan disfrutar de todos los saltos posibles del mayor número de tiradoras posibles, perdón. Y bueno, espero que hayan disfrutado de las finales de espada masculina con nosotros.
Bueno, vemos como parece que en el asalto de pool entre Nair López y Andrea Miramontes, parece que a Miramontes le ha vuelto a dar otro mareo, igual que ayer. Esperemos que no sea nada, se sienta. Está descansando, respirando. Os informamos de que parece que Andrea Miramontes va a volver a tirar, se recupera, o al menos eso parece, esperemos que no recaiga. Va a dar comienzo de nuevo el asalto entre Andrea Miramontes y Nair López.
Vemos ahora en pantalla la premiación de espada masculina. A continuación volvemos con las pules de espada femenina.
Pedimos disculpas por la imagen de esperando los resultados y las eliminatorias de octavos y cuartos, porque pensábamos que tras el asalto entre Luego Mirato y Andrea Miramontes, pensábamos que la pool ya está terminada. Sin embargo, no, y han tenido que desdoblar y no entendemos muy bien por qué no han desdoblado antes. Así que pedimos disculpas y ahora, cuando termine la pool, esperaremos los resultados y las eliminatorias. Parece que ahora sí se terminan los asaltos de pools y a continuación daremos paso a los resultados y las eliminatorias de octavos y cuartos. Los resultados y las eliminatorias lo podréis ver por el Instagram de Esgrima Directo.
Venga, 3. En este asalto Luago Minato empieza ganando 3-1 contra Cilia Ferrero del Comes de Santiago. La ganadora de este asalto pasará a cuartos de final contra Elisa Martínez Vidal. Mientras os informamos que en la pista 2, Alba Díez Baliño y Ángela Sotelo Fernández están jugando un pase a cuartos de final. Y en la pista número 5, Elisa López López y María Castro Señarís del Comes se están enfrentando también por otro puesto en cuartos de final. Las tiradoras que han conseguido pasar exentas son Elisa Martínez, Vega Armada Santos, Nair López Antonio, Andrea Miramontes Tornero y Iris Ousinde Naveira. Minuto de descanso. Se reanuda el asalto, Luago Minato gana 4-1 a Celia Febrero. La más barata, voy a ser rata, lo siento. La prosciutto. ¿Normal o familiar? Sí, familiar. Ya con 50 euros. Yo pago yo la diferencia si quieres. No, la diferencia. ¿Dónde está el tuto? Está aquí al lado, ¿no? Tocado de Luago Minato.
Bueno, mientras este asalto de octavos de final entre Luago Mirato y Celia Febrero va 10-2, os informamos de que también se está disputando el de Elisa del club Zalaeta Centolos contra la tiradora de Compostela. María Castro Señarís, que acaba de terminar con victoria para Elisa. Mientras se reanuda el asalto de Lua contra Celia Febrero. Izquierda, punto derecha. 11-2. 11-2 para Luago Mirato. Alto. Tocar izquierda, punto derecha. 12-2. Guardia. Listas. Alto. Tienes que estar mirando lo que estás haciendo. Guardia. Listas. Adelante. Alto, tocado doble. Fíjate 3. Guardia. Listas. Adelante. No mires. No, en verdad no sé qué estabas haciendo, XD. 14-3, un tocado para Luago Mirato para presentarse en los cuartos de final ante su compañera Elisa Martínez. Y contraataque de Celia Febrero, 14-4. Diferencia 10, aparentemente insalvable y probablemente. Pero la tiradora de Compostela sigue trabajando. Mientras Lua consigue el 15-4 y se clasifica para los cuartos de final.
Vete. Besos para la derecha. Guardia. Listas. Adelante. Alto tocado. Tocado 3. Guardia. 1 minuto 51 segundos. Listas. Adelante. Hostia. Bueno, estamos con el primer asalto de cuartos de final entre Andrea Montelo y Andrea Miramontes. A ver si los se encuentran mejor y no hay otro susto con Miramontes, que nos tiene preocupados, la verdad. Tocado doble, se mantiene la diferencia de 2 tocados. Tocado doble, se mantiene la igualdad en el asalto. Guardia. Adelante. Tocado de Lugo, 4-3. 9-3, 15 segundos. Guardia. Listas. Adelante. Alto. Minuto. Tocado doble, la tiradora de Lugo mantiene su ventaja de un tocado sobre Miramontes. Tocado de Miramontes, 5 iguales. Se iguala el asalto. Quedan solo 20 segundos para la finalización del primer cuarto. Vemos como el árbitro indica al final del primer tiempo. 5 iguales. Ambas las dos tiradoras van para final de pista. Ambas tiradoras muy
Vuelve a comenzar el asalto entre Andrea Miramontes y Sotelo. Segundo tiempo, 5 iguales, asalto igualado por lo de ahora. Esperemos que no haya ningún tipo de problema de salud por parte de Andrea. Y 6 iguales después de un tocado doble. 10, 2 minutos, 8 segundos. Listas. Adelante. Toca izquierda, punto derecha. 11, 3, 4. Lista. Alto, toca derecha, punto para la derecha, 8 para la izquierda. 11, 4. Listas. Adelante. Vemos como Andrea Miramontes se adelanta por un tocado. Buen tocado de la tiradora de Lugo, que pone un 10-11 en el marcador, sigue reduciendo diferencias y en esta recta final del asalto, bueno, podría seguir sumando tocados que le permitiesen la victoria ante Andrea Miramontes. Alto, toca derecha, punto izquierda. 13, 6. Guardia. Listas. Adelante. Mierda, esa Mientras os informamos de que Elisa Martínez se ha clasificado, al igual que Eusinde. Pedimos disculpas por este pequeño adelanto de marcador. Andrea Miramontes ha conseguido una diferencia de 4 y parece que se va a clasificar para las semifinales de este torneo de espada femenina. Efectivamente, tocado doble 15-11 se clasifica Miramontes, mientras
Martínez Elisa López Nair. Pista 5. Asalto número 2. Eusende Eiris. Miramontes Andrea. Pista 2. Árbitro Germán. ¿Quieres que haga algo mientras acabáis de comer? Ay, no hace falta, en serio. Centolos es con número 100 todos. Ah, ¿cómo puse? Oh, oscuridad, ayer lo puse por equipos. 100 todos. Perdón. No pasa nada. Bueno, Le pasa a mucha gente. despiste de... No, Nair... Sí, claro. En el López... ¿Es Nair? Sí, Nair López. Un poco. Un poco más para aquí. Ve tú. ¿Hacia dónde? Para que se vea bien el asalto entero. Hostia, que no, pensé que no iba. ¿Marcos? Sí. ¿Y Marcos? Ah, coño, vale. ¿Y la pizza? No, yo no me... No, más que nada por el frío. Lo único bueno de trabajar es comerte la pizza. Mierda, ¿Qué pasa? te tienes que quedar solo. ¿Por? ¿Estás seguro? Tenemos unas cuantas fotos ya. Pero estas son buenas. Saco unas igual, si quieres. No, Te ayude Guillermo. no, comentario entre dos, así. Pero que venga Guille. A comentar. No. No es la primera semifinal entre... Nair Elisa- López y Elisa Martínez. Mientras Andrea Miramontes contra Eusinde tiran la segunda semifinal. Sabe muy bien. Estuvieron ayer esta misma semifinal, si no me equivoco, ¿no? ¿Semifinal? O cuartos. No estoy seguro. Pues, este salto se tiró ayer en eliminatoria. Eso seguro. En eliminatoria y por equipos. Sí. Alto, tocado izquierda, punto derecha. 2-1. Tocado de Miramontes, 2-1. Os informamos también de la otra semifinal. Mientras que Nair y Elisa se están probando más otra cosa. Y se están probando tanto que el árbitro decide sacarles una amarilla por pasividad. Listas. Adelante. Alto, tocado Muy calmadas ambas en el asalto, ¿no? 4-2. 4-2 para Miramontes. Muy raro el asalto ahora mismo. Sí, muy tranquilo, sobre todo veniendo de lo que veníamos ayer, ¿no? Sí, del estilo de esgrima de Elisa, que es mucho más de ir a provocar al rival. Estilo fuerte, agresivo, incluso por todo lo que pueda haber por detrás.
Pero no sé, muy raro. Y ahí está viendo obligada a ir hacia adelante. Puede que no se encuentre tan cómoda en situación y lo que esté buscando Elisa. Pero... Primeros puntos del encuentro, 1-1. Alto, tocado doble. 6-3. 6-3 para Miramontes, el otro final. Perdón, semifinal. Tocado de Nair, 2-1. Sigue trabajando, la tiradora de centauros. Tocado izquierda, punto derecha. 7-3. Minuto 45. Guardia. 7-3 para Miramontes. Ahora sí que se va a tener que ver obligada. ¿O no? Parece que no, Elisa, a buscar un poco más el tocado, porque sea que lo necesita. Izquierda, punto derecha. Sí, y ahora que lo acaba de intentar, falla 3-1 para Nair López. Quizás está siendo un asalto un poco más calmado también porque ayer había mucha tensión, quizás eso pudo haber jugado alguna mala pasada alguna de las tiradoras en momentos del asalto. No, yo también creo que puede ser más quemado por el hecho del agotamiento que tienen que tener encima. También, o sea, muy cierto. pienso que ayer tiraron el individual hasta las finales. Sí, al fin y al cabo son dos tiradoras que normalmente están llegando a las rondas finales, en el caso de Nair semifinales, si no me equivoco, y de Elisa a la final, incluso Andrea Miramontes, que está tirando el otro semifinal, también llegó a la final en el individual y incluso en el por equipos, llegando a las semifinales, y Ousi 3 tantos de lo mismo. Y además piensa que la competición ayer acabó muy tarde. Sí, Lo cual no ha permitido un buen mucho descanso, de efectivamente. Y bueno, también aclarar que Elisa tiene ciertos Problemas en la rodilla, cierto. Tocado izquierda, punto derecha. 10-4. 41 segundos. Guardia. Listas. Y también sería bueno tener el regreso final de pista. Vemos como la flecha de Elisa toca, 5 iguales. 5 iguales. Guardia. Listas. Vemos como los tiradores llegan al minuto de descanso. Y también en la otra semifinal. Vuelve a dar comienzo la eliminatoria entre Nair y Elisa. Veremos ahora qué nos puede dar este asalto y qué pueden llegar a dar las tiradoras después de todo este cansancio. A ver hasta dónde le llega el físico a Elisa para esta semifinal e incluso una posible final. Pero ahora mismo Elisa se acaba de adelantar con un buen tocado al pie. 5-6. En la otra semifinal 11-6 para Andrea Miramontes.
mientras vemos cómo parece que el panorama del asalto no ha cambiado mucho todavía. Muy calmado el asalto. Muy calmado, Muy preparaciones. buena acción de mano ahí, juntando. Vemos como Lisa lo intenta y el árbitro lo concede. Sí, 5, pero me preocupa 7. eso. Izquierda, tocado derecha, punto izquierda. Ponte 7, guardia. Listas. Adelante. Me preocupa este tipo de acciones para la rodilla de Elisa. Sí, sí, no, al final son poco naturales y pueden hacer Un daño. poco mal, ¿no? Es un campeonato gallego, no es Efectivamente. de que ningún tirador tenga ni lesiones ni fuerza por Efectivamente, y al final también el trabajo que a lo mejor puede realizar hoy de unas semifinales con él y una posible final con Andrea Miramontes, pues también la hizo ayer. Pero Quiero decir, el trabajo también está hecho ayer. Para eso primero tiene que ganar a Nair y esto. Efectivamente. Esto acaba de empezar. Acaba de conseguir una ventaja de 3 tocados, pero quiero decir, en cualquier caso, el trabajo de ayer casi también vale para hoy. Sí, pero bueno, Nair hacía el gesto a su entrenador de que lo había visto, como ya sabía qué acción estaba haciendo Elisa, cómo cerrar. Tocado de Nair, Tocados de la mano de... sigue reduciendo diferencias. 6-8. 14-8 para Andrea Miramontes en la otra semifinal. Listas. Adelante. ¿Qué? Vuelve a tocar la tiradora de Centol, no está comprobando le funciona la espada a Elisa Martínez, pero sigue funcionando, así que tocado válido. Alto, tocado izquierda, punto derecha. 15 nuevas, terminado, victoria derecha. Tocado doble, no le vale a Nair para igual el asalto, pero... Mantiene la diferencia de un tocado. Van a ir fuerte. Tocado de Elisa para recuperar la diferencia de 2 tocados. Deben de quedar escasos 20 segundos para acabar este segundo periodo. Acaba el segundo periodo con una diferencia de 2 tocados. Después te va a pasar una cosa. Está muteado, ¿vale?
flecha directa de Elisa Martínez con la que solo consigue un tocado doble. Cheo, calla, coño. Pedimos perdón por creo que se ha escuchado un comentario por detrás que era de alguien que pasaba por detrás de nosotros y pedimos perdón por la falta de respeto que se había escuchar. No ha sido uno de nosotros dos. Pobre Guillermo. Nos ha faltado un doble, 11-14. Elisa Martínez puede conseguir la final y lo consigue. 11-15. Asalto mucho más tranquilo que el de ayer. Y ahora nos preparamos para... Y ahora nos preparamos para la final. Andrea Miramontes contra Elisa Martínez.
Y ahora, en breves instantes, va a dar comienzo la final del Campeonato Gallego de Espada Femenina. Un Andrea Miamontes y Elisa Martínez, como hemos visto anteriores veces. Tiradas que se conocen mucho, que se tienen ambas muchas ganas y que nos van a brindar con una estupenda final. Empieza tranquilo el asalto, preparando ambas tiradoras. Mucha distancia entre ellas. Un poco como empezó el Elisa Nair antes, analizando bien a su rival, sabiendo que cada tocado aquí vale oro. Tenemos el primer tocado de Elisa. Sube 1-0 al marcador tras una parada muy grande de Andrea Miamontes. Vale, vemos ahí el tocado de Andrea Miamontes. 2-1, prosigue el asalto. Por ahora va por delante Elisa. Prepara. Decide tirar esta final en el final de su pista. Posición en la que está acostumbrada a tirar. Ahora una estupenda flecha que sube al marcador 3-1. Y lo que venimos comentando durante todo este fin de semana. Andrea parece que se ha mareado, o todavía no, pero necesita respirar un poco. Sí, está teniendo problemas físicos, la tirada de centolos, como ya se pudo ver ayer. Veremos ahora si esto produce una victoria de Elisa, o es ella la que se impone por encima esta vez. Tocado doble. Recordamos que ayer fue Elisa la que quedó campeona y eso puede significar o que quiera repetir su hazaña o que Andrea quiera arrebatarle este campeonato. Por ahora estamos viendo mucha esgrima, un estupendo fondo ahora de Andrea Miamontes que sube 4-3 el marcador. Muy igualado parece que va a estar este encuentro. Aparece la que es Elisa, la que tiene problemas con la mascarilla. Mucha tensión en este asalto, desde luego. Mucho trabajo detrás, muchas ganas de ganar. Ahora vemos como casi se matan en esa remise, lo que ha terminado con un tocado no válido por el alto del árbitro. Y prosigue el encuentro. No se regala nada en este asalto. Ahora un contraataque de Andrea frente a la flecha de Elisa. Le ha pillado completamente el tiempo y le ha metido una oposición por sexta que la iguala en el marcador. Y prosigue. Elisa parece que sigue en la línea, aunque ahora es Andrea la que está preparando y presionándola un poco más. Sí, un asalto muy igualado que prácticamente casi cualquier diferencia puede marcar la propia diferencia. Parecido a un asalto parecido quizás al de Gianfranco con Rodrigo, ¿no? Los dos preparando, intentando, buscando un ataque y como vimos... Un fondo por octava de Andrea que la pone por delante del marcador por primera vez en el encuentro. Vamos a ver cómo juega tácticamente con esta ventaja. Pero parece que el asalto se escribe de la misma manera. Creo que quizás ahora Elisa esté un poco más atacando sobre la pista de Andrea. Y pedazo tocado en la mano que acaba de meter Andrea. Parada de respuesta y tocado en la mano. 6-4, 2 puntos por encima se pone Miamontes. Va a tener que cambiar tácticamente Elisa. Y justo coincide con el minuto. Parece que hay discusiones con el árbitro.
no se han entendido bien esa acción, pero parece que va a proseguir la final con unos 20 segundos para el primer tiempo. No sabemos si habrá algún tocado más o se decidirá el segundo tiempo. Por ahora no parece que ninguna de las tiradoras vaya a llevar la iniciativa. En absoluto. Y efectivamente ahora estaban esperando ese minuto de descanso. Vemos a ver cómo... ¿Qué soluciones proponen entrenadora y entrenador? Y a ver qué puede resolver, aunque poco más les pueden decir que no le hayan dicho Sí. estas últimas semanas en las que se han debido ver las caras unas Son dos tías que 4 se veces, o conocen, por lo se menos. conocen muchísimo, se han enfrentado en muchas competiciones. semifinales, finales, muchas veces. A veces gana una, a veces otra, depende al fin y al cabo de quién le eche más ganas, quién tenga ese tocado salvador y quién tácticamente plantee el asalto. Y vemos como en este caso Manel Villadóniga le da instrucciones a Andrea y Angie a Elisa, a ver cómo puede hacer la tiradora del Club Esgrima Coruña para darle la vuelta o cómo puede hacer Andrea para superar o mantener esa distancia que le lleva. Sí, como vemos, bueno, no se está viendo del todo en pantalla, pero apenas instrucciones tácticas a ninguna de las dos tiradoras. Está claro que el trabajo ya está hecho y que solo depende de ellas el ganar o perder. Parece que tienen las ideas claras ambas, pese a la diferencia. Yo creo que al fin son dos tocados, que no es tanto, que tienen muy claro lo que tienen que hacer, cómo lo deben de hacer y que nos van a deleitar con mucha esgrima. Comienza quizás un poco más intenso este tiempo, mucho más movimiento para ambas repartidoras. Puede que Elisa esté aprovechando ese madeo de Andrea para moverla más físicamente. Flecha que pasa. Flecha que pasa, no sé si le está avisando de tarjeta amarilla, puesto que es una acción que al haber choque de cazoletas puede interpretarse como tarjeta. No sabemos si veremos alguna cartulina en este encuentro. Como mucho de la pasividad. No me sorprendería. No que sorprendería. fuera por pasividad. Saltos como estos, a veces forzar una medida de pasividad es conveniente incluso. Vemos la Una Elisa acción muy ofensiva de ofensiva. Elisa, que no llega a cuadrar, se defiende bien con desplazamientos Miramontes, y otro que ahora, contraataque de Miramontes. sobre la preparación del ataque, sale con el brazo recogido Elisa buscando la segunda intención, y Miramontes rápidamente estira el brazo, obteniendo el 7, 4 y 3 tocados de ventaja. La mayor diferencia hasta ahora en el encuentro Sí. y a ver si la puede mantener o aumentar. Recordamos que todavía queda un tiempo completo. Y la aumenta. Falla Elisa su acción ofensiva. La aumenta. De hecho, acaba de probar el árbitro a ver qué ha pasado en ese tocado. Y Andrea Miramontes no ha dudado en aprovechar ese pequeño error y 4 tocados de ventaja. Una diferencia bastante grande. Sí, incluso va a tener que sorpresiva. cambiar tácticamente Elisa. O tocado doble, como vimos parecido al 3-2. Igual casi me atrevería a decir que pone el asalto 9-5. Y totalmente un tocado doble que favorece absolutamente a la tiradora que va adelante, en este caso Andrea Miramontes, que bueno, mantiene la ventaja. Alto. Ahí ha habido de todo. Vamos a dejarlo en que las dos tiradoras tienen unas ganas tremendas. Discuten con el árbitro. Parece que el árbitro decide que ambas fueron, por lo tanto no va a sacar ninguna cartulina. Pero se pelea cada tocado como si fuera el último. Elisa Ahora, toca con flecha, que es su principal acción. una flecha, finta y pase, cuarta. Andrea cayó en esa parada y Elisa hizo un pase. Una acción totalmente ofensiva y perfectamente ejecutada por la tiradora del Club Esgrima Coruña. Vemos cómo lo intenta de nuevo Ahora- y sale la remis. Ha habido remises, pero pero parece que el árbitro no va a árbitro darlo, lo ha puesto anulado. que dio el alto debido a las numerosas paradas y choques de cazoletas que hubo ahí. Vemos a Elisa mucho más ofensiva, buscando acciones como la que le ha funcionado antes. Ahora Andrea ha tirado el ataque en tiempo y ha tenido la inteligencia de quedarse con la punta puesta, y en cuanto ha salido Elisa se ha comido su remis. Sí. 10-6, mantiene 4 tocados de ventaja. Andrea Montes está a 5 tocados de ser campeona gallega
y Elisa Martínez no tiene por qué meter los 15, solo tiene que igualarle, pero ahora una acción de flecha, dobles, 11-7, se le está complicando la tirada coruñesa. Sí, Elisa es sabedora de que necesita meter tocados cuanto antes, no le van los dobles, solo le vale la luz verde y quizás eso esté provocando que se esté precipitando y está saliendo con flecha desde distancias muy largas que están permitiendo la salida de Andrea, Pero salvo en esta ocasión que ha conseguido un buen tocado para el 11-8. le ha pillado completamente el tiempo a Andrea, pensaba que tenía el tocado, pero ha caído en el engaño de Elisa, 11-8. Andrea tiene las cosas muy claras y si sigue así, sumando dobles poco a poco, podría hacerse con la victoria. Se le ve segura atrás, presionando a Elisa para que salga. Ahora, como vemos, esta acción ha fallado. Pese a esta reacción bien ejecutada, ha fallado en ambas, tanto la flecha como el contraataque. Sí, un planteamiento táctico de Andrea y su equipo muy interesante, parecido al que había hecho hace algunas semanas Sí. en un ranking normal en el 17, que casi termina con la victoria de Minamontes, pero un buen plan que a Elisa le está poniendo en serios problemas. Ahora, otra vez el dobles. Andrea tiene claro lo que necesita. 12-9. 3 tocados de diferencia y 3 tocados para la victoria de Andrea. Momento clave del asalto. 12-9. Vemos cómo le piden prudencia a Elisa desde sus técnicos, puesto que es muy común ahora precipitarse, como ya vimos que pasó en la final con Xiang. Como acaba de precipitarse ahora, 13-9. Es muy común precipitarse, querer meter el tocado, no trabajarlo Distancia y que acabe con un contraataque, como acabamos de ver. 13-9. Distancia de 4 tocados. Andrea lo tiene claro, Elisa debe cambiar si quiere hacerse con este Andrea sabe campeonato. lo que tiene que hacer, Elisa necesita tiempo y lo hace todo con tanta velocidad. De nuevo, la misma acción que antes. Elisa sale fuera de distancia en flecha y Andrea Se está realiza la precipitando. parada y respuesta 14-9. Elisa se está precipitando. 13. 13-10. Ah, vale. Nos confirman Bueno, que es nos confirman 13-10. 13-10. Fallos del directo, chicos. Quitamos un poco de presión. Pero que presión, 3 tocados de diferencia. Saben que este tocado es de vital importancia Efectivamente. y que ahora... Uy, vemos... Y lo consigue Elisa, 13-11. Vemos Dos tocados para ganar, dos como para Elisa igualar. ha presionado hasta la línea misma y ha aprovechado esa envergadura para meterle ese 13-11. Ahora la diferencia estará entre la precipitación de Y ahora tocado doble, remis de Andrea, Elisa se precipita. Además le duele la rodilla. 14-12. Un tocado para Andrea, 3 para Elisa. Lo veníamos comentando Elisa a lo largo pone- del campeonato. Elisa le dolía la rodilla. Y a ver cómo se encuentra físicamente para poder continuar. Parece que va a recibir apoyo de reflex. Sí, pide médico Elisa. También para darle un poco de pausa al asalto. Vemos Queda un tiempo completo, 3 minutos para trabajar. Un tocado que puede significar el título de campeón gallego. Hemos visto a Andrea muy segura atrás. Elisa deberá atacar y buscar cómo pasar por esa línea, no caer en los contraataques, que es la acción donde más tocados está recibiendo. Sí, pero por pura precipitación. Elisa está soltando una flecha desde distancias muy largas que están permitiendo que Andrea Sí. pueda librar o incluso alguna parada de respuesta casi a lo floretista que están permitiendo que Elisa que Andrea se esté yendo en el marcador y Elisa, aparte de los problemas físicos que pueda tener, tenga precipitación y nervios que hagan que siga perdiendo puntos y ahora mismo no puede perder más. 3 minutos donde veremos un tocado, 2, 3 o incluso más. No sabemos cómo va a acabar esto, pero ambas tiradoras quieren la victoria en este asalto por encima de cualquier cosa. Vemos a Andrea concentrada, no pierde la concentración, habla con su técnico mientras Elisa bebe agua, recupera. Recordamos que existe la normativa de 5 minutos para médico.
Y por lo tanto, en 5 minutos, a menos que el médico determine de que Elisa Martínez no puede continuar el asalto, proseguida esta final. Estos momentos son muy importantes. Todos hemos vivido veces que o falla el material o que el asalto se despista. Son momentos clave en el asalto donde hay que tener muy entrenado cómo no perder la concentración, cómo lo que estabas haciendo sigue, cómo no irte del asalto. Y al final los buenos tiradores, los tiradores que se llevan campeonatos como este, son los que son capaces que en estos momentos armar la cabeza y realizar las acciones que tienen que hacer sin importar el cómo, sino tocando. Parece que queda poco para retomar el asalto. Parece que estamos al final del tiempo reglamentario de médico y va a proseguir el asalto. Ambas tiradoras cogen la cadeta. Momento clave. Vamos a ver cómo ha afectado este tiempo de descanso, más a la cabeza que a lo físico, puesto que el tocado que queda va a ser táctica, técnica y garra. Esperemos que la pasión y el corazón no pueda con Elisa y que no se precipite. Vemos un planteamiento de Elisa donde decide no atacar, cambia radicalmente su táctica en el asalto. Minuto de descanso Coincide con el minuto, con lo cual aún tienen un minuto más. para pensar. Les queda el último tiempo, 3 minutos. Es curioso, vemos pocas indicaciones en asaltos de esta categoría después de ya 26 tocados que llevamos de encuentro. Ya tienen claro lo que tienen que hacer, es simplemente decisión, simplemente tocar al fin y al cabo. Y veremos cómo termina. Qué difícil es meter ese tocado 15, mucho más difícil que los 14 anteriores. Qué difícil es remontar un 14-12, pero no sería la primera vez que vemos a Elisa Martínez hacerlo. Así que recomendamos que nadie se vaya del directo, porque esta final puede acabar para cualquiera de los dos lados en cualquier momento. Vamos a proseguir. Se colocan las tiradas en guardia tras las indicaciones del árbitro. Elisa Martínez, Andrea Miamontes. Club Esgrima Coruña, Club Esgrima Centolos. Ahí continuamos. Clave. Momento clave, importante. Emociones, tensión. Muy activas las tiradoras de ese tocado. Elisa busca un ataque que le permita seguir acercándose en el marcador. Y el tocado doble. Andrea Miramontes, campeona gallega cadete, 15-13. Tocado doble a flecha. Desatada la tiradora. Que se haya una gran alegría. Su revancha respecto a ayer. Y sobre ocasiones pasadas, muy buen campeonato de Andrea Miramontes. Sí. Sobre todo rehaciéndose de los problemas físicos que tuvo ayer. Exactamente. Que eso la verdad es que le honra mucho. Ayer decidió tirar incluso el por equipos. Sí. Y volver hoy otra vez y plantarse en la final y terminar ganando. Recordamos a que Elisa. estas tiradoras llevan una competición absoluta individual ayer, una competición absoluta por equipos ayer.
y han llegado a la final de hoy, con lo cual mucho mérito para las dos. Muchas felicidades a Elisa Martínez y Andrea Miamontes por donde están, por la esgrima que han hecho, por lo que han demostrado. Y enhorabuena, Andrea, por esta victoria. Pasamos ahora a ver la entrega de medallas de esta competición. Y bueno, terminaron las medallas, después recogeremos y nos iremos. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de estos asaltos y de esta competición. Y después de la cortaremos justo al acabar la entrega para poder recoger todo y pillar el desplazamiento a nuestros domicilios, y espero que hayáis disfrutado de la competición. ¡Es mío! Que me muero de hambre, me queda mi último es mi último trozo de pizza. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? A ver, para. ¿Cuánto queda?
Bueno, y con esto acabamos la retransmisión y cortamos el directo del campeonato de espada masculina y femenina de M17. Espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en la siguiente competición. Un saludo.